Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo o episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por aficionados para aficionados en el que hoy, pues os vamos a hablar los que estamos de lo que ha pasado hace escasas horas en el Gran Premio de Canadá. Hoy no tenemos a nuestro compañero Gerardo, que no ha podido estar pues por labores que le han surgido a última hora, y nuestro compañero Agustín, pues que por temas laborales no ha podido estar aquí. Pero sí que tenemos a Emanuel. Buenas, Emanuel. ¿Qué te ha parecido lo que hemos visto este fin de semana? Hola Dani, hola a todos. Pues alguna conclusión referente a Red Bull, que a día de hoy la verdad una alerta de Vettel con respecto a todos, no se pueden dormir en los laureles. Y después también sacar conclusiones con respecto a Mercedes, que bueno, aunque igual la temperatura le has beneficiado, pero los Mercedes han mejorado muchísimo si lo comparamos con Cataluña. Bueno, ahí tenemos otra vez el dato de siempre de si los neumáticos y todas estas cosas que hoy pues eran pues de las primeras carreras que teníamos tras la polémica y que hemos podido ver algunas cosas interesantes de eso. Jorge, ¿qué te ha parecido lo que hemos visto este fin de semana? Muy buenas, pues una carrera muy entretenida, como hablabais en el previo, con un circuito que da para adelantar y para que, sobre todo en esa fase final, yo creo que ha sido muy entretenido. Y Osvaldo, ¿tú qué opinas de lo que hemos vivido? Tú seguro que tienes alguna opinión un poquito más crítica, conociéndote con lo que hemos visto de carrera, ¿verdad? No, bueno, yo coincido un poco en lo que ha comentado Emanuel. Yo diría que la carrera en general ha estado muy entretenida, pero digamos que a partir del puesto 2 hacia atrás, ¿no? Porque si tomamos nada más desde que comienza la carrera hasta que termina la punta, pues aburrimiento total. Entonces, bueno, sí, del puesto 2 en adelante, pues del puesto 2 hacia atrás ha estado entretenida, como nos esperábamos, ¿no? Muchos adelantamientos, pero el dominio que ha mostrado Vettel hoy es realmente de notar y que ya son 30 puntos y viene el cambio de neumáticos y no sé yo si vamos a partir de ahora vamos a caer otra vez en digamos en el tedio de los años anteriores y que a partir de aquí lo que vayamos a ver sea un monólogo de Red Bull, que creo que era lo que no queríamos para beneficio del espectáculo, pero todo pinta a que puede que se dé ese escenario y bueno, ojalá que no, pero todo pinta que esa parece ser la tónica. Bueno, pues después de escuchar, pues de presentar a mis compañeros y de escuchar un poco lo que les ha parecido el fin de semana, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una promo de otro podcast y vamos a empezar ya pues con el fin de semana por los primeros días, por el viernes. Así da clase un profesor normal. Niños, repetid conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Y así da clase un profesor podcaster. Niños, repetid conmigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Pod en Madrid este mes de octubre. Octavas jornadas de podcasting, del 4 al 6 de octubre, en Hotel Rafael Hoteles Atocha, calle Méndez Álvaro, número 30. Más información en www.jpod.es. Venga, niños, y ahora os voy a explicar lo que es un feed. Tenemos que meternos en FeedBurner, rellenar lo que nos sale. Pichi, es el chulo que castiga. Ven a Madrid, JPod 13. Te esperamos. Bueno, y como siempre, del viernes yo creo que quien mejor nos puede hablar, que siempre está un poco atento a estas primeras vueltas que dan los pilotos, es Emanuel. Emanuel, coméntanos qué pasó pues con esos primeros entrenamientos libres. Bueno, pues ya lo advertías tú en el previo que había pronósticos de lluvias y el viernes, pues en estos primeros entrenamientos estuvo marcado por la lluvia. No una lluvia intensa durante viernes y sábado, pero sí lo suficiente como para mojar la pista y que no pudieron en la primera sesión probar esos neumáticos
digamos que Pirelli quería introducir para Silverstone y pues en esta primera sesión, debido a las circunstancias, pues no le permitieron probar los neumáticos. Aún así, pues salieron a rodar y marcó el mejor tiempo de Resta, seguido de Button, Grosjean, Alonso, Raikkonen, Ricciardo, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue una sesión nada importante porque bueno, el tiempo no le permitió sacar conclusiones. En la segunda, sí, con la pista ya seca, pero no sin excesos de calor ni nada, estamos viviendo pues la primavera o no sé lo que demonios pasa en el mundo, será cosa de cambio climático, pero de verano nada de nada. Pero sí, la pista estuvo seca y ahí la verdad es que marcó el mejor tiempo Fernando, seguido de Hamilton, Grosjean, Webber, Rosberg, Massa, Vettel. Y bueno, la sensación eran buenas con los tiempos que marcaba Fernando en las tandas largas. Ya sabes que aquí en la segunda sesión de libres se suelen hacer las tandas largas para después para carrera y daba buena sensación esa primera posición de Alonso. Y aquí también, pues, hasta la pista seca también pudieron probar esos neumáticos para que Pirelli quiere introducir en Silverstone, pero aunque, bueno, los probaron, etcétera, no van mal. Así por los comentarios que han dicho Pirelli, pero ya ha habido algún equipo, como por ejemplo Lotus, el jefe de Lotus ya ha dicho que no van a estar por la labor de cambiar los neumáticos y ya sabes que tiene que haber unanimidad para que se cambien los neumáticos, o sea que va a seguir un poco la polémica. Y después ya metidos en... decir que aquí en los libres 1... tuvo un accidente Pastor Maldonado, de los pocos que ha habido el fin de semana en Canadá, que yo creo recordar que de los últimos años ha sido el año con menos accidentes. Siempre suele haber un accidente en el Muro de los Campeones o alguno así, también en lo que es la pista, pero poquitos. Y uno de ellos sí que fue Maldonado en estos primeros libres. Los libres del sábado por la mañana pues marcó el mejor tiempo Webber. También fue una sesión un poco marcada por las condiciones meteorológicas porque bueno, llovió, pero bueno, se fue secando poco a poco y al final bueno, medio pudieron marcar un tiempo más decente, pero marcó el mejor tiempo finalmente Webber, Sutil, Hamilton, Alonso, Vettel, Rosberg. Pero bueno, la tónica, digamos que llegaban a clasificación sin, digamos, las cosas claritas, ¿no? Como puede haber en otro gran premio. Y ya metidos en clasificación, pues en la primera sesión, bueno, decir que marcada por la lluvia, en principio esperaban que no lloviera, pero finalmente no es que lloviera, era una lluvia de los valles finita que acaba lloviendo, que acaba mojando la pista, pues todo durante toda la sesión clasificatoria, y hubo sorpresas desde el comienzo porque en la Q1 se quedaron, bueno, los habituales como son Caterham, Marussia, pero les acompañaba en primer caso Grosjean, que ya traía una penalización de 10 posiciones por lo que pasó en Mónaco, pero bueno, aquí ya se quedó en principio 19. Y también la sorpresa de Paul Di Resta, que no pasaba de la Q1 y la verdad es que estaba bastante molesto con el equipo porque tuvo un fallo, un mal ajuste de la caja de cambios y bueno, al final se quedó en esa Q1, que después en carrera ya veremos que la verdad hizo una buena carrera. En la Q2, pues en la Q2 vino marcada pues por el accidente de Massa, otro accidente de Felipe, casi acabando la Q2. Con lo cual, pues Felipe ya automáticamente se quedó en la Q2 y esto hizo a su vez que creo que quedaban como 1 minuto 50, una cosa así, cuando salió la bandera roja provocada por el accidente, y eso provocó pues que, por ejemplo, varios pilotos no mejoraron. Uno de estos fue Maldonado, y bueno, Maldonado, Button, Pérez, Hülkenberg, pues y Gutiérrez se quedaron en esta Q2. Y decir que aquí en la Q2 hubo, bueno, después de la clasificación hubo cierta polémica porque cuando pasa una bandera roja en entrenamientos, pues entran en un orden los pilotos, y cuando se reanuda la sesión tienen que salir en el mismo orden que entran. Y digamos por el pit lane hay una línea rápida y todos los pilotos se tienen que alinear en esa línea rápida, ¿no? Y como pudimos ver en la Q2, pues salieron todos a rodar
porque quedaban 2 minutos y había que intentar mejorar como sea, y ahí hubo como varias filas y ahí salieron perjudicados, sancionados varios pilotos que comentaré a continuación. En la Q3 pues marcó la pole Vettel, que volvía a la primera posición, creo que la última fue Malasia. Segundo, Hamilton, que rompía la raya con Rosberg. Tercero, la sorpresa del fin de semana, en este caso en clasificación, fue Valtteri Bottas, que durante la Q1, Q2 y Q3 hizo, la verdad, muy buenos tiempos y finalizó tercero. Cuarto, Rosberg. Quinto, Webber. Sexto, Alonso. Séptimo, Bernier, buena clasificación del Toro Rosso. Octavo, Sutil. Noveno, Kimi. Y décimo, Ricciardo, también buena clasificación del Toro Rosso. Y los pilotos a los que me refería que fueron sancionados fue Kimi Räikkönen y Ricciardo por lo que comentaba, no respetar el orden de entrada por la bandera roja y después salida, y también por salir por no respetar la línea rápida del pit lane. Estuvieron investigados también más pilotos, como creo que era Sergio Pérez, Hülkenberg, etcétera, pero finalmente solo fueron sancionados Räikkönen y Ricciardo con la pérdida de 2 posiciones. Y bueno, la verdad es que las excusas de los pilotos que finalmente no fueron sancionados fueron tales como que se posicionaron en ese margen exterior del pit lane porque iban a hacer una salida. Bueno, la FIA se lo creyó, vete tú a saber, pero los sancionados fueron finalmente Räikkönen y Ricciardo. Bueno, y con esto pues nos hemos encontrado en esta tarde aquí en España, a las 8 de la tarde, una carrera que, bueno, a pesar de los problemas de ayer con la lluvia o esa pequeña capa de agua que se iba cayendo y que se iba incorporando a la pista, pues hoy hemos tenido una carrera en seco, sin tanto problema, y que pues para los equipos la incógnita era el tema del calor, que hoy sí que hacía algo más de calor que durante el fin de semana, y que era importante pues saber cómo iban a reaccionar los neumáticos. En cuanto a la salida, bueno, ha sido bastante limpia, no ha habido que destacar prácticamente ningún problema. Y decir que, bueno, Webber salía correctamente, que era algo que todos esperábamos, que salía por delante un poco perdiendo para que Alonso pudiera adelantar en esa séptima posición, pero el que sí que iba pues un poco, salió un poquito mal, ha sido Valtteri Bottas, que ha desaprovechado pues esa buena clasificación del sábado y que, bueno, pues perdía alguna posición, se plantaba de todas maneras por delante de Webber y de Alonso, con lo cual mantenía estos dos en la parte posterior de su coche. Y bueno, veíamos que de primeras ya pues Sebastian Vettel salía a hacer una carrera de las que nos tiene acostumbrados o nos tenía acostumbrados en años anteriores, la cual pues tiraba a más no poder. La verdad es que estaba haciendo unas vueltas increíbles comparado sobre todo con sus rivales más directos. Y bueno, empezaba ya a abrir un hueco, se veía como los Mercedes sí que seguían un poquito la estela de Vettel, pero que veíamos que Valtteri Bottas iba haciendo una especie de tapón con Webber y Alonso, que eran los candidatos también que estaban ahí intentando pues pasarlo, pues para poder engancharse un poco al tren de cabeza y no perder pues comba con los Mercedes y sobre todo con Vettel. Tardaron aún un rato en pasarlo, pero bueno, tanto Webber como Alonso consiguen pasar a Bottas, que se quedaba también haciendo tapón para los que venían por detrás de ellos. Pero bueno, ya teníamos entre los 5 puestos pues a Sebastian Vettel, a Hamilton y a Nico Rosberg, a Webber y a Alonso. Hemos visto, bueno, pues la verdad es que estas primeras vueltas la tónica ha sido pues la misma que las primeras, que la primera vuelta, la segunda vuelta, pues Vettel apretando, los Mercedes perdiendo un poco de comba. Mirábamos un poco pues el cómo iban a reaccionar los neumáticos, puesto que era siempre el problema que estaban teniendo. Y bueno, Alonso intentaba acercarse a Vettel durante estas vueltas, y no era, bueno, hasta la vuelta 14 que Webber pues entraba en los boxes para hacer un cambio rápido de neumáticos e intentar cambiar un pelín la estrategia y arriesgar, cambiar un poco pues la estrategia con los que iban adelante.
Alonso pasaba a Webber al cambiar neumáticos. La vuelta siguiente Rosberg también intentaba hacer esa maniobra, intentaba defenderse del piloto australiano, y esto, bueno, pues entró también en las siguientes vueltas Alonso y Vettel, pues para mantener, pues digamos, para mantener la estrategia, la posición con Webber, e intentar pues cubrir ese posible cambio de estrategia. Y veíamos, bueno, que Fernando salía detrás de Webber y que Vettel pues salía delante de Rosberg, se mantenía. Hamilton al final pues entraba un par de vueltas más tarde intentando ganar un poco de vueltas, mientras los demás calentaban neumáticos, intentando aprovechar esa zona despejada que tenían por delante, y en la vuelta 20, bueno, pues cambiaba y salía por detrás de Vettel. Estas vueltas pues han seguido siendo un poco la tónica de las primeras. No ha habido cambios hasta que, bueno, sobre la vuelta 31 Nico Rosberg se veía en graves problemas con los neumáticos, empezaba a haber algo de degradación y no era capaz de mantener el ritmo de Webber y de Alonso, que venían por detrás, y ambos pilotos pues eran capaces de adelantar a Nico Rosberg. En estas vueltas Webber tenía algún problema con Van der Garde, que bueno, era aprovechado por Alonso para alcanzar al australiano y ponerse a su cola, pues para durante las siguientes vueltas atacar al máximo posible. Y en la vuelta 42 pues Alonso conseguía pasar a Mark Webber, que tenía ciertos problemas y que parece ser que entraba pues a tocar algún elemento del coche y a cambiar los neumáticos. Alonso también aprovecha y decide, bueno, copiarle la estrategia a Webber para mantener esa tercera posición que tenía en aquel momento, y así pues hemos estado un par de vueltas, Alonso marcando un poco diferencia con Webber, intentando quitárselo de detrás, mientras que, bueno, en la cabeza Vettel seguía yendo sin ningún problema. La verdad es que había abierto un hueco bastante importante con Lewis Hamilton, y que, bueno, Alonso pues era el único que intentaba tirar un poco a ver si conseguía ganar alguna posición. Tenía a Hamilton delante, y eso pues es lo que ha hecho durante casi el último tercio de la carrera, intentar llegar a donde estaba el piloto inglés, y ha sido pues a unas 15-10 vueltas por el final cuando Alonso pues ha tenido la oportunidad de ir alcanzando a Lewis Hamilton. La verdad es que ese último stick de Alonso ha sido brutal, ha ido haciendo vueltas rápidas, ha ido acosando a Lewis Hamilton, que ha ido perdiendo de medio segundo o de segundo cada vuelta con el asturiano, que por detrás venía Mark Webber o intentaba mantenerse Mark Webber, al cual pues Alonso estaba consiguiendo sacarle también bastante tiempo, haciendo un colchón importante pues para caso de que hubiera cualquier problema en la lucha con el inglés, pues no tuviera problemas con el australiano que venía detrás. Y era la vuelta 63, ya casi al final, con 7 vueltas que quedaban, en la cual pues Alonso conseguía pasar a Lewis Hamilton después de varios intentos, y en gran medida también ha ayudado un poco pues por los doblados que han frenado algo a Hamilton y han conseguido Alonso pues acercarse, ya que no tenía tanto problema con esta gente. Al final pues Vettel sin ningún problema, salvo un pequeño despiste que ha tenido pues en la vuelta 50-52, ha llegado de primero, con Alonso de segundo, una diferencia de tiempo suficiente pues como para que Vettel no tuviera absolutamente ninguna molestia ni ninguna necesidad de mirar por el retrovisor. Con Hamilton, que en las últimas, tras pasarle a Alonso, ha intentado devolvérsela pero no ha sido capaz, y en cuarta posición ha entrado Webber, que venía pegado a estos corredores, relativamente pegado, y que ha pues mantenido fácilmente la posición, no ha tenido ningún problema, pero no ha conseguido llegar a Hamilton como ha conseguido hacer Fernando Alonso. Con esto, yo no sé qué queréis opinar vosotros de la carrera, o qué destacaríais así en una primera lectura. Pues así una primera lectura, como comentaba al principio del podcast, que Vettel domina. Digamos que
En las otras victorias que ha conseguido este año, pues sí, ha ido delante, etcétera, pero aquí en Canadá nos ha recordado al Vettel de toda la vida, ¿no? Que salía, que primero marcaba la pole y después salía en carrera y nadie le tosía, no había opción, había que, como decía Osvaldo, borrar el primer puesto y después centrarnos el segundo para atrás para ver qué pasaba, porque el primero estaba clarísimo, ¿no? De eso por un lado. Y después la segunda nota, como comentaba, el tema de Mercedes. Es verdad que por primera vez en el año ha habido pilotos que han ido a una parada, y ha habido, en el caso como Paul Di Resta, que ha hecho una carrera tras la mala clasificación muy buena, ha remontado un porrón de posiciones, ha ido a una parada, ha rodado creo que 50 y pocas vueltas con un solo neumático. Creo que también ha habido Kimi, también ha hecho una parada rodando un porrón de vueltas. O sea, también hasta qué punto le ha beneficiado todo el tema de temperatura, que el circuito de Canadá tampoco es muy sin curva rápida, le ha beneficiado, pues quizás sí, pero Vettel se ha salido este fin de semana. Mercedes le ha dado batalla a Fernando. Suerte que ha conseguido adelantar a Hamilton al final, pero han estado bastante parejos. Pero bueno, Vettel sigue los dos últimos grandes premios, le ha sacado bastantes puntos a Fernando y más a Kimi, que es un poco el que sale más mal parado de todo esto, porque pierde bastante distancia ya no solo con Vettel, sino también con Fernando, y ya sabemos lo que es un poco Lotus, que no sé si hablar de sentencia con Kimi a estas alturas del campeonato será mucho, pero se lo pone muy difícil remontar a Kimi, pues viendo cómo suele evolucionar Lotus a lo largo de la temporada. Y como decía, pues los Mercedes, que en este caso Hamilton, que se le suele dar bastante bien en Canadá, ha estado mejor que Rosberg durante todo el fin de semana y con buenas sensaciones. Como decía, estuvo ahí de tú a tú con Fernando. Finalmente se lo llevó a Fernando, que bueno, arranca un segundo puesto de la carrera tras una clasificación mala. Empezó el año clasificando bien, creo que consiguió como en tres grandes premios consecutivos quedar como tercero, ¿no? Eran buenas sensaciones, pero no se puede volver a lo de las temporadas pasadas, a clasificar sexto, séptimo, incluso peor. Hay que mejorar en clasificación, que es un poco el talón de Aquiles de Ferrari en las últimas temporadas, la clasificación. Cuando consigue Alonso una pole es casi milagro, y a base de milagros no se consiguen campeonatos. Yo ¿en qué ahondaría yo? Yo ahondaría también en que el buen desempeño de Mercedes hoy, los perjudicados de esto directamente son obviamente Kimi y Fernando Alonso, porque ahora lo van a tener más complicado. Porque antes, pues, Mercedes clasificaba bien, pero se perdía en carrera. Pero si ahora, digamos, esta tendencia se mantiene y volvemos a reincidir en que teóricamente, pues ya en Inglaterra vienen los nuevos compuestos, yo no tendría por qué dudar que lo que hemos visto hoy se mantenga. También habría que ver si esos nuevos compuestos ahora lo que hacen es que cambian un poco los resultados y tenemos un escenario distinto y no el que nos estamos imaginando, pero digamos que basado en lo que hemos visto y lo que se supone que va a cambiar, pues probablemente lo que hemos visto hoy en Canadá, gracias al clima, puede ser la tendencia que veamos ahora en adelante con el cambio de compuestos. Y obviamente esto a quien afecta es a quienes venían ahora marcando un poquito o yendo un poco detrás de la estela de Vettel y que lo tenían cerca. Pero ahora, si Vettel sigue haciendo lo que ha hecho hoy y resulta que ahora Mercedes clasifica bien y está ahí quitándole puntos a Fernando y a Kimi, que hoy realmente las últimas carreras ha tenido muy mala suerte y la verdad es que ya está un poco descolgado, pues imagínate tú, yo creo que no pinta esto bien, no pinta nada bien para Ferrari el futuro próximo. Y
Y bueno, yo creo que ya con lo de hoy tenemos que descartar por completo a McLaren si es que aún nos quedaba un pequeño viso de esperanza de que fuese a progresar un poco el desempeño de McLaren este año, pero realmente... Es que, Osvaldo, con McLaren yo creo que lo van a tener muy difícil, incluso superar a Force India en el Mundial de Constructores, pero muy difícil. Sí, por eso decía que yo creo que con lo que han hecho hoy, que ni siquiera han entrado en los puntos, pues es que yo creo que ya están borrados. Tenemos que borrar a McLaren este año, McLaren no existe. Y bueno, ahora esa posición justamente que podría haber estado peleando McLaren, o digamos, no peleando porque realmente Force India no va a hacer los números que probablemente McLaren pudiese estar haciendo si estuviese bien, ¿no? Pero bueno, está ahí unos peldaños más encima de lo que normalmente estamos acostumbrados a verlos y es que bueno, pero es que hoy lo de volver y comentar que es que hoy hasta el quinto puesto todo el mundo terminó con una vuelta menos. O sea que ha sido un ritmo endemoniado lo que ha habido hoy. Lo que ha hecho Vettel es endemoniado. Entonces, yo les tengo que decir que yo estoy muy deprimido. Porque a mí esto, yo no veo esto bien. Y esto pinta muy mal. Esto pinta muy 2012, 2011 de nuevo. ¿Y no crees que ahí los Mercedes han tenido mucho que ver? Que realmente la primera parte de la carrera iban todos con mucho combustible en los depósitos, con mucho miedo lógico de no quedarse en alguna de las chicanes del circuito, porque es un circuito muy traicionero y todos en mayor o menor medida han tenido problemas en algún año. Y al final Vettel sí que ha tenido un ritmo al principio endemoniado, pero lo que le pasaba es que detrás tenía a los dos Mercedes que han sido los que han marcado el ritmo. Y fijaros, por ejemplo, en Rosberg, que ha llegado, que casi ha quedado casi a una vuelta de Vettel y salía tercero. Es decir, no, yo creo que los Mercedes están penalizando un poco a todos los que podrían optar por algo más. Luego hemos visto que en esa segunda parte de carrera en la que ya los depósitos estaban más vacíos y había más huecos y se podía arriesgar un poquito más, como pues los adelantamientos de Alonso o por detrás también otros pilotos que sí que han podido hacerlo. Yo creo que ahí el problema que podemos tener es lo bien que califican los Mercedes y lo mal que acaban yendo en carrera, a excepción de Hamilton, pero hemos visto que al final al mismo combustible, mismas ruedas, el Ferrari está muy por encima del Mercedes en carrera. No, bueno, pero a ver, pero es que Mercedes, tú dices que va muy mal, pero es que hoy Mercedes le ha parado a Ferrari completamente. Completamente, claro. Entonces pero bueno, ha parado a Ferrari, ha parado a todos los demás. Y claro. yo no creo que Mercedes en las próximas carreras podamos decir que es que va mal en carrera, porque obviamente no está tan mal como al principio, va a terminar ahí en puestos de podio. Y realmente aquí la disyuntiva o lo que tiene que hacer Ferrari es que tiene que clasificar mejor o que se olvide otra vez del campeonato, porque es que machadas de Alonso no puedes tener cada carrera una machada. Exacto. Que tenga 2, 3, 4, pero no puede tener 14 machadas cada vez para restarle puntos a Vettel. Claro, la diferencia pasa por mínimo estar en segunda fila. O sea, todo lo que no sea salir desde mínimo segunda fila es, no sé, que alguno tenga un problema, que tú estés un poco inspirado, que con Fernando, salvo la carrera de Mónaco y alguna que igual que otra, pero sabemos que en carrera cumple, pero si no, muy difícil. O sea, hay que volver a eso de estar primera fila o tercero, ¿no? Como las primeras carreras, porque si no esto no se puede y es que este es el escenario que un poco quiere Red Bull y imagino que también Mercedes con el tema de los neumáticos, porque como decía, alguno ha ido a una parada y no sé, ha habido pocos problemas de neumáticos y es que alguno ha tenido problemas y Vettel ha ido a full toda la carrera, full. En la primera parte de la carrera, como comentabais vosotros, fue espectacular porque en la primera vuelta ya le quitaba 2 segundos a Hamilton y cuando llevaban 10 vueltas ya como Hamilton estaba a 20 segundos, o sea, una barbaridad si vemos cómo ha ido el año, que digamos que
que lo último fue en Mónaco, que Mercedes fueron ahí marcando tiempos paupérrimos, pero si lo comparamos con el año que todos, digamos, al principio de carrera van, digamos, entre comillas, pisando huevos por el tema de los neumáticos, aquí no, aquí Vettel ha ido a full y es que ahí se ha ido pues una salvajada, y de ahí, bueno, claro, como es habitual en él, con diferencias de 20, incluso hasta un momento 30 segundos, pues ahí, claro, nadie le tose. Y por eso incidía yo cuando comencé, que es que realmente los grandes perjudicados con lo que hemos visto hoy han sido, digamos que de cara al campeonato, de que todo iba más o menos cerradito, han sido Fernando y Kimi Raikkonen, porque ahora se la ven más peliagudas, porque si ya partiendo al principio con Red Bull en desventaja, aún Vettel fue capaz de mantenerse ahí. Imagínate ahora si resulta que ahora Ferrari se encuentra con los Mercedes que antes no los tenía en carrera en el medio y ahora los tiene ahí. Que se los tiene que quitar de clasificación y de carrera de encima. Va a estar muy complicado conseguir puntos y obviamente restarle puntos a Red Bull. Obviamente todo esto, como dije antes, ¿no? Partiendo de que el cambio de compuesto nos dé un escenario que sea el que estamos pensando que va a ocurrir, pero tampoco sabemos. Resulta ahora que el cambio de compuesto nos tira un vuelco de 180 grados y resulta que ahora tenemos todo trastocado, podemos ver obviamente un escenario totalmente diferente, pero no parece que fuese ese así. ¿Y qué quieren que les diga? Desilusión total en mi caso, porque veo que esto va a ser ahora un tostón el campeonato de aquí en adelante. Yo creo que no hay que sacar tantas conclusiones, ¿eh? Yo creo que hay que fijarse mucho en clasificación, que ha sido una clasificación muy extraña por la climatología, que Vettel ha hecho una clasificación de libro, porque en mojado sacó a todos lo que tenía que sacar para estar ahí delante, que se ha metido un Valtteri Bottas con un Williams que es un desastre de coche, que se metió en ese tercer puesto, que ha retrasado a todos, y que además Alonso, de forma pues moderada y de forma conservadora, pero al final hemos visto que era la mejor postura, no jugársela todo en la primera curva. Pues eso ha frenado. No, sí, eso no lo vamos a tener pero Bottas, ¿cuánto estuvo ahí, Jorge? Bottas no hizo nada. Bottas estuvo ahí 2 vueltas y ya. Lo suficiente para quedar para detrás de Rosberg. Yo creo que Bottas pintó poco. Lo suficiente para quedar detrás de Rosberg. Exactamente lo suficiente. No creo, yo no creo que esas primeras vueltas de Bottas hayan cambiado en mucho lo que hubiésemos podido ver si no se hubiese colado en clasificación ahí realmente. Yo evidentemente, yo ahí también estoy con Osvaldo, y lo que quizás hubiera cambiado un poco el escenario fuera que, como comentaba De La Rosa en la retransmisión, es que alguno de los de arriba, en vez de partir con el super blando, partiera con el neumático medio, porque por ejemplo fue lo que hizo Pol Di Resta, que salía 17 y ha acabado séptimo. La carrera buenísima, y eso, se ha tirado 50 y pico vueltas con el medio a muy buen ritmo. Y claro, si es lo que decía Pedro, ¿no? Si Kimi o quizás Fernando igual se irá demasiado, pero alguno de estos pilotos llega a partir de salida con el medio, igual estamos viendo otra carrera. Pero yo creo que Bottas ahí estuvo y el Williams no da para ni aguantarle 4 curvas ni a un Red Bull, ni a un Mercedes, ni a un Ferrari. Hizo suficiente con aguantar un pelín ahí las primeras vueltas, pero al final Bottas ha acabado yéndose al puesto natural. Pero la salida marca la carrera. La salida de tener a Vettel delante, tener a los 2 Mercedes por delante y tener a Webber por delante, te marca la carrera. Hemos visto hoy que con depósitos llenos no se adelantaba igual que con depósitos vacíos, y eso te lleva a separarte todo lo que te ha separado. Porque al final Alonso ha quedado a 14 segundos de Vettel, y esos 14 segundos se los ha sacado en esas vueltas. Si Alonso, en vez de quedarse detrás de Rosberg y detrás de Webber, se hubiera lanzado y se hubiera quedado un tercero, hubiéramos visto otra carrera. Y ahí influye tener a un piloto como Bottas en esa tercera posición. Claro que influye. Bueno, pero acuérdate que en la salida a Bottas lo pasaron todos menos Alonso, entonces no sé. Bien, tenía pues que haberlo pasado. Exactamente es lo que estoy diciendo.
Bueno, pero entonces eso no tiene nada que ver con Bottas. Eso fue que Alonso no estuvo lo suficientemente fino para pasarlo cuando lo tenía que haber pasado. ¿Y por qué clasificó bien y Alonso clasificó mal? Es que estoy diciendo que la clasificación marca la carrera. Pero ahí, o sea, los que estaban más pegados a Bottas eran Webber y Rosberg, y todos sabemos la configuración de Canadá. O sea, para que adelantes un coche ahí los primeros instantes tiene que ser muy superior el coche y que el otro piloto cometa un error, y Fernando ahí llegó justo. O sea, tampoco, como en Mónaco, tampoco se va a poner ahí a que te toques con Bottas, te fastidia el alerón delantero, y entonces ahí ya la carrera la vamos a tirar a la basura. O sea, estaba bien, ha arriesgado y tal, pero es la primera curva. Que este año no han estado habiendo muchos accidentes en las primeras curvas de la carrera, ¿no? Ha habido algún incidente aislado y tal, pero más moderados, y claro, tampoco, claro, es que Fernando, digamos, está por el campeonato y tampoco ya... Y si fuera otro, yo qué sé, Cataluña, que tiene una recta larga, pues ahí seguro que lo pasa, pero Canadá, que ya no es recta, y si no, ya hace curva, y después con las combinadas, con la SS, que la primera curva ya llegaba justo ahí Fernando. Y aún así, pues la verdad, Bottas después en lo que es las dos chicanes a continuación, pues tenía el interior y digamos que lo adelantó, o sea, aguantó la posición lo mínimo hasta que no pudo más. Eso sí es verdad. En lo que estamos de acuerdo es que tiene que clasificar mejor, porque en clasificaciones que se le ponga gente por delante va a tener problemas y no va a optar a la carrera. Sí, ¿no? Sí, eso... Bueno, pues Vamos, básicamente es libro. eso lo que digo. Vamos. Sí, es del libro ese. No, eso es del libro de que Ferrari... que Fernando consiga el título pasa por mejorar en clasificación, pero los últimos... ¿Qué? 3-4 años estamos diciendo eso. Y yo lo que decía es que ahora está más cuesta arriba, porque antes veíamos que si de repente Alonso no clasificaba bien, pero bueno, las circunstancias daban a que aparecieran lo que comenté antes, las machadas, y bueno, o ganaba o estaba ahí, pero es que ahora las machadas están más complicadas y van a tener a los Mercedes ahí enfrente. Es lo que pienso yo. Entonces, o clasifica o clasifica. Porque ya son 66 puntos, o 60 y pocos puntos lo que tiene Vettel de ventaja. Sí, quizá... Bueno, Bueno, creo pero que de son todas 36, maneras... ¿no? 37, si no recuerdo mal. Sí, bueno, hay que recordar que Fernando también el año pasado contaba con 44 y al final perdió el título, y encima con el campeonato más avanzado. Es cierto que también que en esa época del año Red Bull iba muy bien en comparación con el Ferrari. Y sí, es cierto que las cosas están difíciles para Fernando, pero pese a todo de todo, ha arrancado un segundo puesto que, vale, oye, no es verdad que Vettel le ha quedado por delante, le ha quitado 7 puntos, pero ha arrancado un segundo puesto que peor le pudo haber ido. Y en contraposición tenemos a Kimi, que es muy regular, es verdad. Han conseguido igualar el récord de Schumacher puntuando carreras consecutivas, pero digamos que no será él, o quizás él también, pero pierde fuelle, ¿no? O sea, este ya no es el... Bueno, en las dos últimas carreras, quizás ahora veamos a Silverstone y se vuelva a salir, pero en las dos últimas carreras, entre que el toque con Pérez, el tema de la clasificación aquí en Canadá, que en clasificación ya de por sí no fue todo lo inspirado que tal, el que sale con las opciones más destrozadas es Kimi, eso no hay duda. Y también por clasificación, ¿eh? No lo olvidéis, que clasificaron fatal el sábado y luego tampoco han ido bien en carrera, la verdad. ¿Y qué pensáis de Massa? ¿Lo habéis visto bien, como decía Pedro de la Rosa, que decía que ha luchado mucho después de 3 accidentes y demás? Bueno, sí, yo creo que sí. ¿O sois críticos? No, yo creo que hizo bien su papel ahí. Con Kimi estuvo tras ahí. Ver el accidente tras ver el accidente de la Q2 dije yo,
A ver si no vuelve el Massa del año pasado, de principios, que no daba pie con bola, 3 accidentes consecutivos. Pero bueno, aquí en carrera salió 16, ya ha conseguido un 8º puesto, ha adelantado a Kimi, ha hecho adelantamientos y bueno, está en el papel. Salir 16 y acabar 8º se le puede dar por bueno esta carrera. Y doblado por Alonso. Sí, pero ahí ha habido una diferencia brutal ahí de ritmos. Bueno, por Alonso, por todos, Hamilton, por Weber y por Rosberg. No, por todos, sí. Vettel con todos, pero es que ya no solo Vettel, sino Alonso, Hamilton y Weber también ha ido. Despacio no han ido, porque a Alonso le ha costado adelantar a Weber, es verdad, lo ha adelantado después y se ha ido, y también le ha costado un poquito adelantar a Hamilton, es verdad que después medio se ha ido porque ha acabado a segundo y poco. Pero esos primeros ahí sí que han marcado la diferencia con respecto al resto, que claro, como comentaba, pues Bernier y Resta, no sé si Bernier ha hecho una parada solo, pero imagino que sí. Bernier y Resta, Raikkonen, pues han ido a otra estrategia diferente, que ha sido una parada, y bueno, ahí ha marcado la diferencia, ¿no? Han tenido que quizás ir un poquito más despacio para que los neumáticos le aguantaran un poquito más, pero 50 y pico vueltas le ha aguantado ya uno y a ver si espero que, como comentaba Osvaldo, que y Lotus no acepte volver a los nuevos neumáticos, porque evidentemente a Red Bull le va como al niño al dedo el escenario, ¿no? Que los neumáticos duran y espero que no ver este escenario en los próximos grandes premios. Sí, la verdad es que yo creo que la igualdad está alcanzándose, digamos, entre los segundo, tercer, cuarto y quinto equipo. Ahí vendríamos pues más luchas, que si Ferrari con Mercedes, que si los Renault, pero bueno, o sea, los Lotus. Pero el problema es que no tanto Red Bull, sino Sebastian Vettel, porque hemos visto que Mark Webber pues no es capaz de conseguir todo lo que está consiguiendo su compañero de equipo, pero es que Red Bull con Sebastian Vettel está siendo intratable. Entonces la igualdad, que es lo que realmente nos está dando interés o nos daba interés al final de la temporada pasada entre los equipos, mientras Vettel no esté en ese grupo de igualdad, esa igualdad lo único que hace pues es beneficiar a Vettel, ¿no? Lo que nos beneficia en cuanto a espectáculo nos está limitando pues a ver un campeonato disputado. Solo estamos viendo pues una segunda o tercera posición disputada, porque no podemos llegar a esa primera posición. Entonces habrá que ver un poco qué pasa con los neumáticos, qué pasa con los equipos. En breve pues tendremos ya el parón veraniego, en el cual pues los equipos van a tener que ponerse las pilas de cara a la segunda parte de la temporada. Y bueno, en cuanto a Ferrari, lo mismo comentáis vosotros. O se ponen las pilas en clasificación y se saca de en medio a todos los que son, pues digamos, de su nivel o que están más o menos igualados con ellos, o no van a ser capaces de ir a por Sebastian Vettel. Parece ser que Mercedes, que son los que están ahí ahora mismo en la jornada del sábado, no son capaces de seguir a Vettel, con lo cual pues o tenemos un cambio de ese teórico segundo equipo en clasificación, o muy mal nos va a ir el campeonato, aunque podamos ver carreras entretenidas. Y no sé si estaréis conmigo, pero Vettel, que ha ganado 3 títulos, que en el 2011 empezó ganando carreras consecutivas, haciendo poles consecutivas, pero a mí la sensación que me da este año es que está en su mejor momento, está como, aunque por resultados en 2011 consiguió más carreras consecutivas, etcétera, pero yo salgo con la sensación de que Vettel está haciendo su mejor temporada desde que está en la Fórmula 1. Bueno, yo supongo que también tiene que ver que bueno, tiene mucha más experiencia. Si bien es cierto que él siempre ha sido un piloto muy fino, pero bueno, y si tú a eso le sumas digamos a ese potencial natural que siempre ha mostrado, le sumas ahora pues años de experiencia,
pues lo que tenemos es lo que se avecina, quizás sea otra dictadura estilo Schumacher en la Fórmula 1, ¿no? Porque yo creo que lo que puede seguir es mejorando. Vettel que empeore va a estar complicado, porque todavía es un niñín, es muy joven. Sí, lo que, por ejemplo, Alonso pasó por Minardi primeros años de Renault, es que Vettel pasó un año en Toro Rosso, pero el siguiente Red Bull, o sea, pasó de un equipo bueno, como era Toro Rosso de aquel año, a Red Bull a ganar, y digamos que mientras los otros en la época de aprendizaje de otros, su época de aprendizaje ha sido ganando y siendo campeón del mundo. Ha sido ganando exacto. el título. O sea que... Y en esta carrera también ha habido muchos problemas con los doblados. Creo recordar, por ejemplo, que Kimi estaba luchando ahora no recuerdo que era con Williams, y se acercó Vettel y tardaron bastante vueltas. Y después también con Sutil, que Sutil estaba haciendo una buena carrera, pero le cascaron un drive-thru por eso, por aguantar demasiado con las banderas azules que en la televisión se veía como solo le faltó tocarle el casco, oye, mira, que es bandera azul, y el tío seguía ahí, y al final le cascaron un drive-thru y él ha llegado 10º, pero podía haber logrado un mejor resultado. Y también, pero eso sí, en el caso de Van der Garde, ahí sí que fue un poco más despiste de él y tal, pero también eso le perjudicó a Webber con el toque este que pasó en la curva, la más cerrada de Canadá, ¿no? La horquilla. Y la verdad es que esto de los doblados no es la primera vez que pasa en Canadá, pero espero que no se repita, porque, por ejemplo, lo de Sutil fue porque la bandera casi ordeando delante del casco, oye, apártate, y no hubo manera. Y también perjudicó esto a Hamilton cuando estaba detrás Alonso. Sí, bueno, de hecho, en la retransmisión aquí en España que ha hecho Antena 3, pues De la Rosa comentó un poco eso, que él decía que él quería ver más que dirección de carrera impusiera lo de las banderas amarillas, sobre todo a los pilotos de media parrilla hacia arriba, porque él decía que cuando él estaba en HRT apenas le sacaban una bandera azul, y si en 3 segundos no hacía caso, pues le pitaban el drive-thru. Y él dice que quizás son un poco más permisivos con pilotos que están pues mejor clasificados, que no hacen el caso a la bandera azul en el tiempo que se estipula, y él dice que pues son un poco más manos sueltas con estos pilotos de mejor clasificación, que hoy no sé si, bueno, ahí digamos que Paul di Rest, Sutil, le vimos la penalización, pero no sé si también a otro piloto, digamos, de arriba le tenía que haber tocado su penalización por no atender a las banderas azules, y viendo que a partir del sexto ya estaban doblados, creo que a unos cuantos que no atendieron se les pudo haber también penalizado por esto, ¿no? Bueno, y yo creo que después de haber comentado todo esto, lo suyo sería comentar un poco cómo han estado la clasificación final de la carrera, como la clasificación del Mundial de Constructores y de Pilotos. Entonces podemos comentar que la carrera, como bien decía al acabar la crónica, Vettel quedaba primero, Fernando pues quedaba 14 segundos, a casi 16 quedaba Lewis Hamilton, a 26 quedaba Mark Webber, Nico Rosberg a 70 segundos, y ya sexta posición Jacqueline Bernier, Paul di Resta séptimo, octavo Felipe Massa, Kimi Raikkonen noveno, y Adrian Sutil quedaba en 10ª posición. Todos estos ya por lo menos con una vuelta perdida. Algún piloto ha llegado con 2 e incluso hasta con 3 vueltas, pues los últimos clasificados. Y Osvaldo, coméntanos cómo van los mundiales. Pues el mundial de pilotos lo encabeza, como pues no puede ser de otra manera, Sebastian Vettel con 132 puntos. Fernando Alonso va de segundo con 96 puntos. Kimi Raikkonen tercero con 88. Lewis Hamilton 77 en la cuarta posición. Luego en la quinta tenemos a Mark Webber con 69. En la sexta Nico Rosberg con 57. Felipe Massa séptima posición con 49 puntos.
Paul Di Resta en la octava con 34, Romain Grosjean noveno con 26 y Jenson Button décimo con 25 puntos. Luego tenemos a Sutil, Jean-Henri Vernet, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo y Nicole Hülkenberg, que es el último piloto con puntos, que serían 5 los que tiene, en la 15ª posición, y pues de ahí en adelante todos los demás pues 0 puntos. En el Mundial de Constructores, Red Bull 201 puntos, Ferrari 145, Mercedes 134, Lotus Renault 114, Force India 51, McLaren sexta posición 37 y en la séptima Toro Rosso con 20 y octavo Sauber con 5 puntos. Todos los demás, Williams, Marussia y Caterham, 0 puntos. Y una cosa aquí, con el tema de constructores. Antes hablamos de McLaren y su temporada, la verdad, muy, muy, muy difícil, en el pozo auténtico. Y también, ahora el último con puntos es Sauber. Imagino, ahora evidentemente es muy fácil, pero Hülkenberg, ¿qué pensáis? ¿Se estará arrepintiendo de haber abandonado Force India? Supongo que sí. Pues esa es verdad que hemos hablado poco de Sauber, pero realmente la bajada de rendimiento de Sauber ha sido este año pues considerable, ¿no? Y después ya por último Williams, que si ya la temporada hace 2 fue la peor de la historia, este año ya se superan. Aunque bueno, Bottas luego el tercer puesto, que los ha animado un poquito, pero el año... Si McLaren están en el pozo, no sé dónde están Williams. No sé si hay más negros. Están con los 3 de cola. Han quitado a SRT y HRT y ahora tenemos a Williams por ahí acompañando a Marussia y Caterham. Esa es la realidad. Y bueno, y Toro Rosso por encima de Williams y Sauber. Que hay que ver, ¿eh? Toro Rosso ha mejorado bastante este año, sin duda. Y además los dos pilotos, ¿no? Porque se van alternando, no van siendo en cada carrera destacando a lo mejor destaca Ricciardo en una, Bernier, por ejemplo, en esta. Y la verdad es que a la chita callando están ahí haciendo su trabajo para el coche que tienen, claro. Sí, se están jugando el puesto ya no solo para Toro Rosso, sino también para Red Bull, que imagino que en algún momento hablaremos de lo que va a pasar con Webber, que yo imagino que no va a seguir en Red Bull, y ya se está hablando de... que en un principio se estaba hablando, oye, vamos incluso los dos pilotos ya hablaron, estoy luchando con mi compañero para ver si me meto en Red Bull, Bernier y Ricciardo, pero ya en las últimas fechas el tema de Kimi con Red Bull... parece que el programa ese de Toro Rosso, de que van a Toro Rosso y de Toro Rosso pasan a Red Bull, eso va a pasar por la historia como Vettel, como único y exclusivamente, porque yo creo que ese programa no... Todo el que va a Toro Rosso se queda en Toro Rosso y no pasa a Red Bull, salvo Vettel. Pero bueno, eso sería que Kimi está. va a Red Bull, y el puesto de Kimi estuve leyendo que está palabreado ahí, o el rumor dice que es Maldonado, sí. Pero no sé yo a Maldonado en Lotus. Que Kimi vaya a Red Bull es muy plausible. Ya el resto de que Maldonado se vaya de Williams con el patrocinador a Lotus y tal, ya sería más carambola, pero que Kimi vaya a Red Bull yo lo veo plausible. Y acertaría, no. Yo es que creo que Webber es un fantástico segundo piloto. El trabajo que hace de por detrás de Vettel, pocos pilotos se los van a poder hacer a Red Bull. Y bueno, yo no, ni siquiera Raikkonen. Raikkonen es otra cosa. Exacto. Y por el temperamento y lo que sabemos de Raikkonen, claro, es que yo no veo a Raikkonen dejándose hacer lo que hace Red Bull con Webber. Pero, o sea que lo mandar callar claro. Que lo traten de la forma en que ha tratado Red Bull a Webber. Es que yo no veo a Kimi en esa posición, honestamente. Claro, primero habría que ver si Webber, tras lo de Malasia, acepta si Red Bull le ofrece seguir. Por un lado eso, si Webber aceptaría. Y después habría que ver si Kimi pues decide dar el cambio, porque en Lotus están, como comentamos en una ocasión, a dos velas. Necesitan más dinero porque, bueno, Kimi cobra lo suyo y aparte mantener todo el equipo, etcétera. Y claro, pues ahí Red Bull, antes de subir a Bernier o a Ricciardo, pues si Kimi
está factible fichaje, pues yo optaría por Kimi antes que otro. Pero ¿para qué? A ver, vamos a analizar... Vamos, que yo entiendo tu razonamiento, Manuel, pero si tú lo analizas un poco en frío, ¿para qué quieren pagarle lo que pueda costar el asiento, sentar a Kimi Raikkonen como segundo piloto, para que luego sea el escudero de Vettel y le manden a hacer todas las marramucias que Red Bull hace con los segundos pilotos? Para eso es preferible que suban a uno de estos chicos, a Bernier o a Ricciardo. Habría que ver si Kimi va a Red Bull, Kimi acepta eso, porque es otra. Bueno, pero es que en cualquier caso, pero es que yo lo que todavía no entiendo es cuál es el razonamiento que puede tener Red Bull en querer a Kimi para eso. Si te va a salir más barato que subas a Grosjean, a Bernier o a Ricciardo, si al fin y al cabo lo que vas a hacer son lo que, insisto, la marramucia que has hecho con Weber. Entonces, ¿para qué quieres gastarte los millones que te cuesta Kimi Raikkonen para... Por tema de dinero, ese no es el problema. Obviamente que dinero no es. De la ecuación. Dinero no es. Pero es que yo no lo veo claro. Yo no veo esa jugada, yo no la veo tan clara ni la veo lógica. Pues a mí sí que me gustaría que Kimi fuera a Red Bull. Por un lado, yo creo que Kimi evidentemente pues ya ha ido a Ferrari y otros equipos. No, Kimi no es el típico piloto que estando que digamos alma a la guerra, salen declaraciones de la prensa y la puede liar parda, digamos, con su compañero de equipo a la prensa. Ya sabemos cómo es Kimi y en prensa dice lo justo y... No, bueno, no lo dice en prensa, pero lo va a decir en carrera. Bueno, en carrera, igual en una combinación de radio, pero no es de esos pilotos que de cara al público muestra su malestar con su compañero de equipo, que sepamos. Con lo cual, pues habrá que ver si a Red Bull interesa, si se va a Weber y si definitivamente se va, necesita un piloto que acompañe a Vettel a seguir consiguiendo el campeonato de constructores. Y evidentemente Kimi da más garantías que tanto Ricciardo o Bernier. Claro, pero es que Kimi, si va a Red Bull, probablemente querrá ir pensando en él ganar un campeonato, obviamente. Por eso es que, claro, por eso es que yo no veo mi interés. Por eso es que yo no, sí, pero es que si vas de segundo piloto, nene, no vas a ganar el campeonato. Es que el problema es que tú en Red Bull, si eres el segundo piloto, no vas a ganar el campeonato. Eso tienes que tenerlo claro. Ahí está la duda. No, eso no... Ahí y tú está tienes la duda. esa duda. Si Kimi acepta y tú tienes esa duda, Manuel, porque yo no la tengo. Pues yo sí tengo la duda. No, pues con la filosofía de Kimi, que pasa de todo. Le da igual todo. Y tal, yo creo que va allí y si Helmut Marko le dice, oye, hay que dejar pasar a Vettel en los entrenamientos, pues mira, igual le da una hostia a Marko y lo manda a paseo. No sé yo. ¿Sabes? No lo sé yo. Yo veo más plausible eso de que manda paseo a Marko, a Horner y tal, un equipo que hasta sería entretenido, que Kimi aceptando, no sé, pues no toques a Vettel en tu vida. Pues yo creo que no. Aparte digamos, sería un factor diferenciador en Red Bull, que sí, Vettel y Weber han tenido sus guerras, pero tras la guerra, digamos, tras la batalla se han calmado. Weber ahí está calmadito, pero en algún momento estoy seguro que Weber va a sacar el hacha. Pero mira, si Weber no se va, yo creo que el modelo de Red Bull es lo que dice Osvaldo, ¿eh? Primer y segundo piloto. Y Raikkonen no es un segundo piloto, por forma de ser de él. Y eso, en un equipo como Red Bull lo saben y saben que les generaría problemas a la larga. Y no quieren problemas, quieren ganar el quinto campeonato, o el cuarto, o el que sea de Vettel. Pues ellos de cara a la prensa, y lo sabéis, dicen que los dos pilotos tienen posibilidades y si quieren mantener el dogma ese estúpido actualmente, una buena posibilidad de demostrar que creen en ese dogma es fichar a Kimi Raikkonen. Pero ¿tú crees que...? Pero eso... Pero bueno, tonto el que crea en ese dogma, porque eso está clarito, porque cada fin de semana lo vemos plasmado en las pistas de que eso no existe, de que es un equipo que todo está hecho para que gane un piloto que es Vettel. De lo que digan a la galería es bueno eso, palabras al aire a la galería, pero por los hechos te conoceréis y los hechos de Red Bull son eso. Es un equipo que tiene claramente diferenciados sus dos pilotos y el campeón, y todo está trabajado para el campeón que es Vettel. Lo que sí que no me gustaría es que por posibles problemas económicos de lotes y tal, perder a Kimi en la ecuación por el rendimiento del coche. Eso sí que no me gustaría perderlo.
No, eso estamos de acuerdo, queremos verlo. El que Es tiene que un contratar aquí, espectáculo puro, el que claro. tiene que repescar a Kimi es Ferrari. Sí, ahí también Ahí sí habría que una hubiera buena más guerra de problemas entre gallos, Fernando y Kimi, yo creo. Sí. Pero sería muy interesante, por otro lado. Oh, claro que sí. Yo creo que Ferrari, bueno, no sé, tendría 2 pilotos competitivos ahí. Bueno, Raikkonen ya se fue cuando llegó Alonso, ¿no? Ya evitó la pelea, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, ahí Kimi ya sabía que no que contaba No, con pero tenía Alonso y- contrato, ¿eh? Tenía un año más de contrato, acordaron. Sí, le rescindieron, le pagaron lo suyo y dijo, pues mira, pues chao. Ya fue. Pero ya digamos que fue a Ferrari con ya en los últimos años de Kimi, digamos con cierta desgana, ¿no? Tras ganar el título, ya digamos que, oye, ya he ganado el título y sí, muy bien, pero ya mostraba cierta desgana, ¿no? Desgana que ha borrado en estos 2 años que ha vuelto a la Fórmula 1 y que yo aplaudo, que el tío está enchufado. Bueno, pues yo creo que esto nos va a dar para el año que viene y para los siguientes. Pero bueno, centrándonos un poco en lo que es este año y lo que nos queda por hablar del Gran Premio de Canadá, yo creo que lo suyo sería que revisáramos las 2 porras que hacemos normalmente, la del blog y la del podcast. Y creo que empezando por la segunda, la del podcast, temo que solo Emmanuel ha acertado alguna posición, puesto que ha dicho que Alonso quedaba segundo. Dijo Kimi, Alonso, Vettel. Osvaldo, habías dicho Kimi, Vettel, Alonso. Casi aciertas protagonistas, pero no las posiciones. Y yo dije Alonso, Kimi, Vettel, que tampoco acierto más que quienes han estado por ahí. En cuanto a la porra del podcast, que es en la que participáis vosotros, en esta jornada GM ha quedado con 163 puntos, empatado con José 85-45 en primera y segunda posición. Iurgi con 154 puntos en tercera posición, Arturo con 151 en cuarta, Dulciniesta con 149 quinto, Vilito sexto con 147, Souto con 146 puntos séptima posición, Adrián Novoa con 144 puntos, Robert N2 con 143 puntos y cerrando top 10 de la semana Joni VNG con 141 puntos. Clasificación general, José 85-45 con 956 puntos, Emanuel en segunda posición con 901 puntos, Adrián Novoa cerrando el podium con 894 puntos, seguido de Bernard con 892, los mismos que Jurgi, MJ Tardos con 889 puntos, Karen con 888, Dado 3, 877, Tonio Biciclo con 873 y cerrando top 10, Vilito con 872 puntos. Todos, como veis, en este grupo de perseguidores bastante empatados a puntos, bastante próximos. Y yo creo que, bueno, hemos comentado el Gran Premio, hemos comentado algunas cosas que podríamos sacar pues para próximas temporadas o algún tema de rumor de fichajes que pronto se verá. Y que yo creo que si alguno tiene algo que decir, lo podría decir ahora, y si no, pues podríamos ir cerrando este podcast. Bueno, pues parece que el silencio nos acompaña, que incluso Manuel, que suele ser el que siempre tiene alguna cosa más que decir, no tiene nada hoy que juntar. Hemos hecho un buen repaso, yo creo, al Gran Premio de Canadá, comentando lo que ha pasado hace escasas horas. Hoy estamos grabando en horario español, pero después de una carrera de horario americano, con lo cual pues tenemos ya todo bastante bien atado, y salvo que nos aparezca alguna sanción extraña que alguna vez nos ha pasado, yo creo que podemos dar por cerrado el Gran Premio de Canadá, y yo creo que es momento de despedirnos. Hasta aquí, bueno, ha llegado este podcast, ha sido un placer por mi parte. En breve pues tendremos el Gran Premio de Silverstone, que hablaremos una semana antes de él en el previo. Y pues yo os dejo ahora con mis compañeros, que os van a contar cómo contactar con nosotros, cómo mandarnos pues cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, sugerencia, crítica constructiva. Y que bueno, con esto pues hasta el próximo podcast. Un saludo y hasta luego. Que esté muy bien. Bueno, no es breve la espera, porque son 3 semanas de parón los que tenemos de cara hasta Silverstone, pero bueno, que estén bien.
a ver qué nos traen el cambio de compuesto de los neumáticos y ver si los malos augurios se dan o no, que ojalá sea lo segundo. Recordarles que estamos en Facebook, facebook.com/desdeboxes, y en Twitter en @desdeboxes, y en Google Plus nos buscan por Desdeboxes. Así que nada más, que estés muy bien y chao. Y también recordaros que tenéis ahí la web, que es desdebox.es, y también el correo electrónico para mandarnos lo que queráis, que es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, como decía Osvaldo y Dani, pues dentro de 3 semanas vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña. Nos escuchamos en la próxima carrera. Pues también me despido, ya sabéis, en un par de semanitas estaremos comentando ese previo al Gran Premio de Gran Bretaña. Hasta entonces.